Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, después de tanta limpieza, se va. Creo que me voy sintiendo mejor, con un poco más de fuerza, de a poco saliendo al espacio consciente. Vamos entonces a nuestro tema del día de hoy, que la verdad que no me acuerdo qué es lo que debería compartir de hoy. Bueno, el tema de hoy es hojas relacionado al corazón y al dar y recibir. Bueno, en general, ¿por qué las hojas en relación al día de hoy que es corazón? Las hojas representan el corazón de la planta porque son que básicamente reciben y dan en el árbol o en la planta. Son las que utilizan ese don natural del corazón que es el dar y el recibir. Y esto lo realizan a partir de fotosíntesis. Todos saben lo que es la fotosíntesis, más o menos. Voy a hacer un breve resumen muy por encima, ¿sí?, de lo que sería la fotosíntesis. Es un caos. Lo que estoy haciendo es un caos. Bueno, esto básicamente sería muy resumido, muy resumido. Bueno, a ver, para tratar de entender esto. Esto es una hoja, que creo que es lo único que se entiende. Esto es una hoja de un árbol. En una hoja se encuentra la clorofila. La clorofila es ese elemento, ese pigmento que hace que las plantas se vean verdes, ¿sí? Pero no es solo el color. La clorofila es un elemento, un pigmento que tiene la capacidad de atrapar los fotones, ¿sí? Atrapa los fotones. Entonces, en una onda específica de vibración, a 500 nanómetros, ¿sí?, entre alrededor de 500 nanómetros de onda, ¿sí?, esa longitud de onda, entonces la clorofila es como que, podríamos decir, atrapa al fotón, que son las partículas de la luz solar. Bueno, entonces, ¿qué hace la clorofila? Almacena fotones. ¿Por qué? Porque los fotones van a ser la base de la energía de la planta. Es lo que va a permitir que se genere energía dentro de la planta. ¿Por qué necesita energía la planta? Porque la planta lo que necesita es, como todo ser vivo, crear alimento. Entonces va a necesitar crear fuente nutritiva. Pero la planta tiene que producir esa fuente nutritiva, a diferencia de nosotros que la consumimos de afuera porque ya está hecha. La planta tiene que crearla. ¿Y cómo va a crear eso? Va a tomar elementos inorgánicos del ambiente, como el dióxido de carbono, CO2. Dióxido significa que tiene 2 de oxígeno
y 1 de carbono, ¿sí? Di, 2, óxido, oxígeno. Entonces se llama CO2 porque tiene 1 de carbono y 2 de oxígeno. Este dióxido de carbono que está en el ambiente es inorgánico. Las plantas absorben esto, queda grabado en las hojas y mediante el proceso de absorber la energía, mediante esta energía, se produce una reacción química en el dióxido de carbono que separa al carbono del oxígeno. Lo separa. Entonces convierte al carbono en algo orgánico. Pasa a ser orgánico. ¿Por qué pasa a ser orgánico? Porque se va a mezclar con otra cosa, que es el agua, que proviene de las raíces. Proviene de las raíces, entra a las hojas, y entonces esa materia orgánica del carbono, también ¿qué hace la planta con la energía? Divide el oxígeno y deja solamente el hidrógeno. O sea, H2O, que es el agua, 2 de hidrógeno, 1 de oxígeno, lo que hace es sacar el oxígeno que no le sirve y se queda con el hidrógeno. Cuando suma carbono e hidrógeno, aparece un carbohidrato, ¿sí? Que es básicamente los azúcares, la glucosa, que va a ser el alimento de la planta. Y que después nosotros comemos de las plantas y los animales, ¿sí? Los carbohidratos. Entonces, acá se ve el proceso de cómo la planta genera esa fuente de energía, ese alimento, en las hojas. Bien, entonces, como ven acá, la planta, a través de las hojas, recibe lo inorgánico, recibe la energía del sol, genera una reacción química, recibe el agua, genera una reacción química y libera el oxígeno que no le sirve y lo otro, carbono e hidrógeno, lo une para formar azúcares que van a ser la reserva de energía, alimento para la planta. Todo esto es el proceso de la fotosíntesis. Básicamente, ¿qué está haciendo la planta? Está recibiendo algo que para nosotros es dañino, para nosotros malo, como es el dióxido de carbono y los rayos solares, la luz ultravioleta, todo lo que nos puede hacer daño normalmente del ambiente, la planta lo absorbe y por una reacción química lo convierte en alimento para ella misma y para nosotros. Y encima lo que no le sirve a ella lo larga afuera, que es el oxígeno, que es lo que nos permite respirar. O sea que en su proceso de alimentación, incluso lo que da no solo nos alimenta, sino que nos da la respiración. Y nosotros cuando respiramos obtenemos el oxígeno y ¿qué hacemos? Todo este carbohidrato que fue generado, toda esta riqueza de alimentos que están en nosotros, los excesos se vuelven a liberar. Entonces se trae el oxígeno y de las células se libera el dióxido de carbono. O sea que mientras nosotros respiramos los desechos de la planta respira nuestros desechos para crear comida que nosotros vamos a comer y que al respirar vamos a liberar como desechos. Es un ciclo perfecto de dar y recibir. Bien, entonces, visto esto, lo que vamos a entender es que biológicamente la naturaleza está diseñada para tomar todo lo inorgánico y las cosas que van a hacer mal, transformarlas en energía a través de una reacción para producirlo en alimento y algo benéfico para nuestra vida. Es decir que este proceso de fotosíntesis ha ido generando en nuestra
en nuestra existencia, en nuestra historia evolutiva en este planeta, esta idea de que necesitamos consumir cosas negativas para transformarlas en nuestro interior en algo positivo. Y acá es donde entramos al concepto inconsciente que se relaciona al tema de hoy, que es placer y dolor. El ejemplo de la fotosíntesis y de nuestra respiración es la forma más concreta de poder entender, de poder ver directamente por qué a lo largo de nuestra vida solemos repetir ciclos de dolor y por qué vivimos la mayoría de los humanos a través del sufrimiento. Y esto lo vamos a recordar de la siguiente manera. En nuestro cerebro, a ver, vamos a entenderlo así. En nuestro cerebro el sistema nervioso no está dividido por partes. El sistema nervioso está diseñado para recibir señales externas, ¿sí? A través de 5 sentidos. Pero estos 5 sentidos van todos al cerebro, ¿sí? Y por más que cada uno de los sentidos está recibiendo una señal diferente a través de un órgano diferente, todos los datos se unifican como uno solo dentro del cerebro para que haya un orden y una coherencia en toda esa información. ¿Esto qué significa? Que para el cerebro, la forma en que percibimos las cosas no se separan en bueno o malo, sino que el cerebro lo que hace es ponerlo en una especie de medidor, ¿sí? Como si fueran diferentes escalas de música, en el que una misma cosa, un mismo pulso de uno de los sentidos es recibido y se determina, en función de todos los demás sentidos, se determina si eso es bajo o alto, ¿sí? Pero es una misma cosa, un mismo receptor, que va determinando si está en baja vibración o en alta vibración, lo que se recibe. Podríamos decir entonces, que se ve un poco borroso, pero bueno. Entonces, yo observo una cosa. Acá hay una cosa. Y acá tengo 1, 2, 3, 4 y 5 sentidos. Por ejemplo, yo a esto lo recibo por este sentido y este sentido, por ejemplo. Entonces, estoy recibiendo esto por 2 sentidos. Por los otros no lo recibo, pero tengo información previa, preconceptos de eso que estoy observando. Entonces yo pongo mis preconceptos sobre este objeto. ¿Qué sucede? Que luego el cerebro unifica esta información y unifica los otros preconceptos para poder armar y entender una idea, y en función de si esto es positivo, esto es negativo, si es bueno, si es malo desde el punto de vista experiencial, entonces lo voy a colocar en una u otra medida. Entonces, la misma línea de medida es la que me lleva a interpretar si hay
dolor, sufrimiento, ¿m? O gozo. ¿Está? Por lo tanto, es una misma cosa vibrando en diferentes sintonías lo que me produce esto. Pero es el mismo cerebro. Todo esto es el cerebro, sistema nervioso. Entonces, a través de cualquiera de estos 5 sentidos, los básicos, los que todos sabemos, obviamente, vista, olfato, tacto, gusto, oído, todas esas informaciones con los preconceptos hacen que el cerebro determine dónde se ubica esta sensación. ¿Por qué hace esto el cerebro? Porque en función de qué es lo que estoy sintiendo, se va a dar una reacción para que yo pueda aplicar mi acción sobre el objeto. En función de lo que yo recibo e interpreto, es como yo voy a actuar. Si esto produce dolor, entonces voy a actuar escapando o enojando, peleando, lo que sea. ¿Sí? Entonces el cerebro necesita recaudar toda esta información para saber cómo va a reaccionar ante eso que tiene delante. Ok, entonces esto es un recibo, doy. Bien, entonces el típico y fácil, por ejemplo, es acá hay fuego, ¿no? Entonces, como acá hay fuego y por lo tanto hay 2 señales de fuego primordiales. Si el fuego está en una hoguera o en una chimenea, la información que entra por mis sentidos va a ser de placer, porque es de sentirme en el hogar, de estar protegido, de compartir, de algo romántico. Entonces me va a provocar placer. Entonces la respuesta va a ser placentera, de mirar el fuego, de poner algo para cocinarlo, de abrazar a alguien. Pero si este fuego, en realidad el mismo fuego, está quemando mi casa, se está prendiendo todo fuego, la forma en que entra por mis sentidos va a ser diferente. Me va a llevar acá. Va a interpretar de que tengo que correr. Entonces en lugar de acercarme al fuego para sentir su calor, voy a correr lejos del fuego para no quemarme. ¿Sí? Reacción básica. Pero ¿qué sucede? Que no todos percibimos lo mismo por los oídos. La forma en que medimos lo que sentimos varía en función de cada persona. Para una persona el fuego puede ser algo malo, para una persona el fuego puede ser algo bueno. Entonces no es algo generalizado, sino que es algo dependiendo de cada experiencia y preconcepto de cada persona. ¿Esto qué significa? Que el cerebro interpreta con la misma regla al placer y al dolor. Y hay personas que no pueden distinguir entre uno y el otro. Por ejemplo, personas que cuando ven fuego, en lugar de querer sentarse a compartir y a una cita romántica, lo que piensan es en quemar la casa y les da placer el hecho de que las cosas se estén quemando, prendiendo fuego toda la casa. Esto es lo que hace que muchísimas personas tengan diferentes reacciones ante lo que es el placer y el dolor, en el cual mezclamos la idea de ambos. ¿Qué hace esto? Que muchas personas interpreten que, por ejemplo, que les da placer hacerle daño a otro, por ejemplo, ¿no? Y lo ven como normal porque les da placer. Por esto mismo, ¿qué creamos los humanos? Creamos la moral.
y la ética. ¿Qué hace la moral y la ética? Básicamente pone ciertas normas en qué es dolor y qué es placer, para que haya un control, ¿sí?, en este desajuste interno. ¿Qué hace esto? Hace que todos estos desajustes que una persona pueda tener de mala interpretación en su cerebro se bloqueen. Y todo lo que antes era simplemente una cuestión de percepción, ahora se convierte en algo prohibido. Y por lo tanto, muchos de estos placeres y dolores pasan al plano del inconsciente, porque no lo puedo hacer consciente, no lo puedo manifestar por moral y ética. ¿Cuál es el problema de la moral y la ética? Esto lo hablamos muchas veces. El problema de la moral es que está basada en un lugar específico y en un tiempo específico. Por lo tanto, lo que es prohibido para una cultura o un tiempo específico, probablemente ya no lo es hoy, o al revés, lo que es prohibido para hoy, en otro momento era normal, porque está relacionado a la percepción de cómo vemos el entorno. Por lo tanto, es muy difícil el hecho de juzgar qué es realmente placer y qué es dolor. Pero más allá de esto, todo lo que siempre se nos prohibió pasa directamente al inconsciente. Y cuando pasa directamente al inconsciente, ¿qué significa? Que queda registrado en nosotros, que queda ahí y no nos damos cuenta. Y generación tras generación, en el inconsciente de nuestro ser, perduran esas cosas que consideramos prohibidas y por moral no podemos expresar. Y por esto, muchos de estas placer y dolor se convierten en lo que llamamos parafilias. ¿Qué es una parafilia? Una parafilia es el amor por algo que no está en el sendero, o sea, yo acá tengo una moral, ¿m?, y acá tengo una paralela. Entonces, estas son las filias, el amor por las cosas según una moral, y la que está al lado se llama parafilia, porque está como a un costado, como que no es el camino correcto, otro camino diferente. También, como es otro camino, también se puede decir perverso. Esto es universo. Y esto es perverso, ¿sí? Es decir, que es algo que está fuera del camino. ¿Se entiende el origen de la palabra? Es importante recordar, porque seguramente surgen ahora mismo cosas como, bueno, pero matar a alguien, eso está mal en cualquier... No, no está mal en cualquier cultura matar a alguien. Según las filias y según la moralidad, para algunos países es matar a ciertas personas e incluso se encuentra placer en matar a ciertas personas. Nosotros lo juzgamos como algo malo, ¿no? Porque nosotros tenemos una moralidad. Eso no significa que esté bien o mal. Significa que es una perversión dentro de un universo. ¿Qué sucede? Que la mayoría de las cosas que tienen moral hacen que si yo pienso en algo perverso, era algo fuera del mal.
Si yo pienso en algo perverso fuera de la moral, no lo puedo compartir con los otros que tengo a mi alrededor. Por eso pasa a ser parte del inconsciente. Cuando pasa al inconsciente, pasa dentro de la carpeta de lo prohibido, lo cual me lleva a tener comportamientos erráticos. Todos los humanos, y prácticamente no hay ningún humano en la Tierra que no tenga algo así en su inconsciente. Todos los tenemos. Todos tenemos en el inconsciente perversiones. Y una de las perversiones más recurrentes que tenemos los humanos es el placer de sentirse víctima. El placer de sentirse víctima surge de esa necesidad de ser protegido por los otros y encontrar el amor a través de sentirse mal, para que así los otros puedan cuidarme. Entonces, esto hace que en nuestra naturaleza social exista aquel que tiene placer por ser víctima, que es ser masoquista, y aquel que encuentra placer en ser victimario, que es el sadista, ¿no? Sádico. Esto surge porque somos una especie violenta, encontrado la supervivencia a través de la violencia, a través de la agresión. Por lo tanto, durante miles de años, muchos han encontrado el poder en crear víctimas y muchos han encontrado el poder en sentirse víctima. Esto ha creado en nuestro inconsciente una constante necesidad de buscar situaciones en las que el sufrimiento nos hace sentir placer, en que lo prohibido nos produce placer. Y les propongo que lo hagan en su vida diaria, que se den cuenta en su vida diaria. Por ejemplo, en las relaciones que buscamos, en las películas que vemos, en los libros o los videos que vemos, en los amigos con los que nos juntamos. Nos vamos a ir dando cuenta al ver cosas muy sencillas, como por ejemplo lo que me pasó a mí ayer. Vi 2 veces la misma serie. Me hacía sufrir, porque me parecía tan romántico y tan bonito, pero a la vez tan triste, que no podía dejar de verla. Si es estar bien y sentirme bien, ¿por qué no veía algo de humor? Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué caemos en ver eso hace sufrir? O por ejemplo, lo típico que es escuchar música triste para ponerse triste. ¿Por qué cuando estoy triste me pongo música que parece que estoy en una película depresiva? Lo que hacemos con este tipo de cosas es encontrar placer en el sufrimiento. Y acá es cuando recordamos la fotosíntesis. ¿Qué hacía la fotosíntesis? Toma todos los químicos pesados, los rayos negativos del sol,
los absorbe todos para convertirlos en alimento, para convertirlos en algo nutritivo. Nuestro cerebro, recordemos, mide el placer y el dolor con la misma regla. No son cosas diferentes, es lo mismo. Es lo mismo. Con lo cual, el cerebro lo que hace es tomar el dolor como una forma de entender el placer y saber cómo regularlo para encontrar el punto medio en el placer. El sufrimiento entonces es una herramienta evolutiva que no se puede eliminar de nosotros, porque es una forma de medida. Es como una nota alta o una nota baja. No puedo eliminar las notas graves porque me gusten las notas altas. ¿Se entiende? Son los graves lo que le da sustento a la canción. El único conflicto que tenemos en relación al sufrimiento y al placer es que durante miles de años hemos convertido al placer y al dolor en parte del inconsciente. Lo hemos escondido por miedo a la moral. Y esto es lo que hace que surjan patologías psicológicas como la pedofilia, por ejemplo, la necrofilia y un montón de filias que son prohibidas por la ley, pero que en realidad nacen de placeres que no tenían ese objetivo, pero que solo se deformaron a ser lo que son por no haber podido ser expresadas en el consciente a tiempo. Por eso es importante que aprendamos a reconocer cuáles son nuestros placeres ocultos, cuáles son nuestros dolores ocultos, nuestras parafilias emocionales. Y como hace la fotosíntesis, tomar esa energía negativa y convertirla en nutrición. Y la forma de hacerlo, de transformarlo, es sacándolo afuera, dibujando, escribiéndolo, compartiéndolo con alguien, mándolo afuera, haciéndolo consciente. Pero haciendo consciente también que ese sufrimiento que siento es una herramienta para mi trascendencia. Sé que muchos buscan constantemente una humanidad sin sufrimiento. ¿Cuándo se va a terminar el sufrimiento? Y el sufrimiento no se termina. Es imposible que no haya dolor y sufrimiento. Porque el dolor y el sufrimiento no son cosas externas. Son una medida de percepción cerebral. Simplemente hay que saber regular los tonos de la canción, pero no eliminar las notas. Así que hagamos como los árboles. Y a través del consciente realicemos nuestra propia fotosíntesis. La vibración del día es Zi, Zi. La acción es yo soy vibración del corazón.